Hola a todos. Hoy es miércoles, 1 de octubre de 2025, y nuestro amigo Max Blumenthal se une a nosotros. Bienvenido, Max. Me alegro de verte, Nima. Max, empecemos con la última vez que hablamos sobre Charlie Kirk, y desde entonces han surgido muchas teorías de la conspiración, pero el tema principal es el caso de Israel. La carta que Charlie Kirk escribió a Israel hace 2 días. Hubo un artículo en el New York Post que decía que en esa carta él hablaba de su profundo amor por Israel. Y ayer, Candace Owens, durante su podcast, desafió a Tepusa sobre lo que Charlie Kirk realmente siente por Israel. Esta es lo que forreitwes gawajamos a tu columna. Gracias. Quiero que los ejecutivos de Turning Point USA emitan una declaración muy clara diciendo que estoy mintiendo si esto no es cierto. Aproximadamente 48 horas antes de que Charlie Kirk muriera, Charlie informó a personas de Turning Point, así como a donantes judíos y a un rabino, que no tenía más remedio que abandonar por completo la causa pro-Israel. Bien, Charlie había terminado. Dijo explícitamente que se negaba a seguir siendo intimidado por los donantes judíos. ¿Podéis responder? ¿Expresó eso? ¿También expresó que quería traerme de vuelta a mí, Candace Owens, porque estaba defendiendo su postura? Y luego, justo 48 horas después, casualmente recibió un disparo en la garganta antes de que pudiera producirse nuestra reunión en el escenario. ¿Es un sí o un no? Bien, dejemos de esquivar el tema. Dejemos de eludirlo. Quiero oír de Turning Point USA, que estoy mintiendo sobre eso. Quiero que digáis no. Sí, ya sabes cómo es ella. Pero ¿cómo ves toda la situación con Charlie Kirk e Israel, Max? Quiero decir, es una discusión más amplia sobre el público estadounidense e Israel y el colapso total del apoyo estadounidense. Entonces hubo una carta que Netanyahu presentó inicialmente cuando quería reclamar el legado de Charlie Kirk, pero no publicó la carta completa. Simplemente dijo, Charlie me envió una carta y en ella expresa su amor por Israel, y lo invité a venir a Israel 2 semanas antes de su muerte. Netanyahu no dijo si Charlie Kirk había aceptado venir a Israel. No explicó cuál era el contenido. Así que Candace Owens ha estado exigiendo que publique la carta completa, y yo también lo hice en el programa del amigo de Charlie Kirk, Matt Gaetz, quien también se siente muy incómodo con la relación especial en la que Israel domina los asuntos estadounidenses en la región y básicamente manda sobre el presidente y el Congreso. Este es un exmiembro del Congreso. Así que Netanyahu, poco después de eso, o alguien cercano a Netanyahu, publica esta carta. Obviamente fue un ejercicio de control de daños. La carta es una reproducción digital de algo, no tiene fecha. Y lo que contiene es más complejo de lo que algunos han intentado deliberadamente tergiversar, para hacer que Charlie Kirk parezca un defensor acérrimo, incondicional y leal de Israel. Por ejemplo, Bill Ackman promovió esa carta, así como el New York Post. Bill Ackman, el multimillonario afín a Netanyahu, a quien expuse por organizar esta cumbre secreta de influencers pro-Israel con Charlie Kirk en agosto. Así que estaba decidido a demostrar que Charlie Kirk apoyaba a Israel. Y lo mismo ocurre con el New York Post, que es un vehículo para la máquina de propaganda de Netanyahu. Pero si miras la carta, el contenido es mucho más complejo. Quiero decir, se puede ver que Charlie Kirk no entiende la posición en la que se encuentra como subcontratista israelí. Y le está pidiendo a Netanyahu y a Israel que hagan el trabajo de propaganda israelí en Estados Unidos, en lugar de subcontratarlo a todos estos gentiles altamente influyentes. No entiende cómo funciona. La otra cosa es que supuestamente la carta estaba fechada en mayo, y casi parece que han pasado años luz desde donde terminó Charlie Kirk en agosto, después de esa incómoda cumbre de influencers en la que fue increpado a gritos por una fanática sionista que es una abogada británica llamada Natasha Hausdorff.
Y básicamente, si miras la línea de tiempo y la cronología, la carta sale en mayo. También está instando a Netanyahu a que defienda su propia postura sobre la guerra con Irán y afirma que la opinión pública estadounidense está en contra de la guerra y que no quiere ser un lobista para una guerra de otro país en esa carta. La guerra comienza en junio. Charlie Kirk está en la Casa Blanca haciendo lobby en contra de la guerra. Eso es un hecho. Yo fui el primero en informar sobre ello. Y luego J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, corroboró lo que informé, al igual que Tucker Carlson. Luego, en julio, la Student Action Summit de Tapus en Florida, donde Tucker Carlson arremete contra Bill Ackman. Todos, desde él hasta Megyn Kelly y Rob Schneider, el comediante, llaman a Jeffrey Epstein un agente del Mossad y dicen que el presidente debe contarle la verdad al público, lo que incomodó mucho a Trump, así como a Israel. Y tienen este debate sobre el genocidio en Gaza con el cómico Dave Smith, un judío antisionista, en el escenario. Se supone que no debes debatir esto. Así que Charlie Kirk simplemente no está haciendo lo que sus donantes quieren. Sus donantes quieren lealtad total a Israel y quieren que los gentiles influyentes defiendan el caso del autoproclamado Estado judío en Estados Unidos. Ya no lo está haciendo. Luego, en la cumbre de influencers en agosto, un día después de esa cumbre, va al programa de la ex presentadora de Fox News, Megyn Kelly, y se queja de los accionistas y financiadores que lo mandan, y se lamenta: tengo menos capacidad para criticar a Israel que los propios israelíes. Así que está muy claro que hay una diferencia entre lo que ocurrió entre agosto y mayo con Charlie Kirk. Y luego, como informé, perdió a uno de sus mayores, si no el mayor, donantes un mes después, justo antes de su muerte. Robert Shillman, que no es solo un multimillonario pro-Likud y anti-palestino en Estados Unidos, es un activista anti-Islam. Financia a Tommy Robinson para librar una guerra racial en el Reino Unido. Está financiando a Laura Loomer. Ha financiado a Laura Loomer. Financia a Geert Wilders, el político de los Países Bajos que quiere prohibir el Corán. Es una figura extrema. Y según mis fuentes, y no he escuchado nada de Robert Shillman, exigió que una placa que iba a ser colocada dentro de la sede de TPUSA en Phoenix no se pusiera en su nombre y retiró el dinero. Quiero decir, estamos hablando de más de $6 millones aquí, que supuestamente ha contribuido. Y al final, como también revelé, había estas llamadas de Zoom a las que Charlie Kirk tenía que unirse constantemente, donde se reunía con un consorcio de unas 10 personas afines a Netanyahu en Estados Unidos. Uno de ellos era Sean McGuire, de Sequoia Capital, quien creo que ayudó a coordinar la visita de Elon a Israel, un sionista fanático que dijo que Zoran Mandani proviene de una cultura de engaño. Joshua Hammer, de Newsweek, es un editor que el 8 de octubre de 2023 pidió que Gaza fuera arrasada y convertida en un estadio de fútbol. Y Bill Ackman. Luego estaba este rabino, un rabino estadounidense que ahora vive en un asentamiento israelí, Pesach Wolicki, que básicamente era el encargado personal israelí de Charlie Kirk, y dijo que hablaba con él casi a diario. Charlie Kirk se resistía y estaban intentando crear un grupo de WhatsApp para que en vez de hablar con él cada día, pudieran hablar con él minuto a minuto sobre qué decir en su próxima gira. Estaban realmente preocupados por su próxima gira, porque estos allegados a Netanyahu creían que Charlie Kirk sería asediado por estudiantes conservadores, que le harían preguntas incómodas sobre la relación entre Estados Unidos e Israel, y querían que defendiera a Israel, pero no creían que lo fuera a hacer. Así que Netanyahu no podía reclamar de manera creíble el legado de Charlie Kirk mientras él estaba cambiando. Y según tengo entendido, basándome en lo que Candace dijo públicamente, ella estaba teniendo conversaciones con Charlie Kirk hacia el final sobre su transformación. Y espero que ella revele más información, pero esta carta fue claramente un ejercicio de control de daños. Y cualquiera que esté en el lado antisionista
y crea que esa carta demuestra que Charlie Kirk era simplemente un fanático pro-Israel, no entiende el verdadero papel que él desempeñaba, ni lo que esto dice sobre el papel más amplio de los operadores políticos, que básicamente dependen de esta clase de donantes multimillonarios sionistas en Estados Unidos. Están jugando al juego de Netanyahu, promoviendo su agenda. Y ahora quiero decir, ¿cuántas semanas han pasado desde este asesinato? Hemos aprendido mucho. Todavía hay muchas preguntas sobre el propio asesinato, pero hemos aprendido mucho más sobre cómo opera Netanyahu. Cuando digo Netanyahu, es porque representa a la mafia política dominante en Israel, que se ha atrincherado especialmente dentro del Partido Republicano a través del dinero de los Adelson, la familia Marcus y varias otras mafias sionistas en Estados Unidos. Están totalmente enfocados en el Partido Republicano y en la base conservadora. Por eso hablo de los testaferros de Netanyahu. ¿Y por qué? Porque no tiene sentido tratar con la base del Partido Demócrata, que está compuesta por progresistas, jóvenes progresistas. Ya han terminado. En todas las encuestas se muestra un apoyo de un solo dígito a Israel entre los demócratas de ese grupo demográfico. Pero entre los conservadores, los republicanos mayores de 40 años todavía apoyan a Israel en cifras abrumadoras. Sin embargo, si bajamos al electorado menor de 35 años, el apoyo disminuye cada vez más, y el respaldo a la ayuda estadounidense a Israel se desploma por completo. Y lo que realmente se ha visto en la gira que Charlie Kirk se suponía que iba a realizar, donde han estado varios invitados ocupando su lugar, como la propia Megyn Kelly, es que están siendo asediados con preguntas sobre Israel, preguntas muy sofisticadas, preguntando por multimillonarios sionistas como Robert Shillman y Bill Ackman. Los mencionan por su nombre y preguntan, ¿crees que tenemos una relación inapropiada con Israel? Y Megyn Kelly no puede responder a las preguntas, está desviando la atención. Y ella misma está siendo atacada por Israel porque representa una amenaza para su narrativa. Entonces, ¿qué está haciendo Netanyahu? Su gobierno acaba de contratar al ex jefe de campaña de Trump, se llama Brad Parscale, por $1,5 millones al mes durante los próximos 4 meses para reclutar influencers de la generación C. Todos ellos serán de orientación conservadora, anti-woke, provocadores raciales, y trabajarán para manipular el algoritmo de ChatGPT, desarrollando mecanismos para asegurarse de que ChatGPT no ofrezca respuestas que interfieran con la narrativa de Israel. Y sobre esos influencers, hay una empresa que ha sido creada por Israel en Alemania como una especie de tercero para canalizar dinero hacia estos influencers en Estados Unidos. Y según el contrato, si haces los cálculos, algunos influencers están cobrando $7,000 por publicación, lo que significa que podrían estar ganando unos $100,000 al mes. Quiero decir, no sé cuánto se paga por el diálogo, pero es muy tentador, si no tienes escrúpulos, simplemente venderte. Es decir, hay una persona que probablemente está ganando millones de dólares, están reclutando figuras culturales. Azalia Banks, esta rapera venida a menos que es bastante bocazas en Twitter X, va a actuar en Israel el 7 de octubre. Simplemente la compraron. Se dieron cuenta de que estaba criticando a los palestinos, así que la compraron. Quiero decir, te garantizo que ella ha recibido millones de dólares. Así que estas no son las acciones de un país que confía en su propio relato y piensa que está ganando la batalla de la opinión pública. Estos son los estertores de la muerte. Es como el último suspiro de un complejo de Hasbara multimillonario. Y en Washington, D.C., donde estoy, la ciudad ahora está llena de estos camiones publicitarios con vallas que muestran imágenes de personas asustadas el 7 de octubre y atrocidades del 7 de octubre. Muchas de ellas en realidad cometidas por el propio ejército israelí contra sus propios ciudadanos. Están por todas partes en D.C. Quiero decir, hay decenas de estos camiones. ¿Quién lo está pagando? Así que están perdiendo.
Y Charlie Kirk fue realmente uno de los símbolos más claros de la derrota propagandística de Israel. Por eso lo están tergiversando y haciendo tanto control de daños. Max, ¿qué está pasando? Creo que lo que has mencionado es que la opinión pública es muy importante para Israel. Cuando ves el apoyo que recibe Israel de los europeos y de Estados Unidos, te das cuenta de que la opinión pública en Europa está totalmente en contra de lo que Israel está haciendo en Gaza. Pero en Estados Unidos, me parece que tenían alguna esperanza con Tepusa de poder cambiar el ambiente, porque tuvimos un artículo en el New York Times que decía que 7 de cada 10 estadounidenses menores de 30 años están en contra de la ayuda económica y militar a Israel. Esto es lo que más preocupa al gobierno israelí y a la administración Netanyahu, y están intentando hacer de todo. Por eso creo que el nuevo tipo que de alguna manera está reemplazando a Charlie Kirk es totalmente pro-Israel. ¿Crees que realmente piensan que pueden cambiar o remodelar la opinión pública entre los jóvenes en Estados Unidos? No tienen otra opción. Por cierto, no hay ningún sustituto para Charlie Kirk. Hubo un tipo, Bryson Holyhand, que se presentó como el próximo Charlie Kirk, y TEPTA acaba de desentenderse de él. Alguien pagaba para que fuera a los campus en un jet privado, igual que hacía Charlie Kirk, por cierto. No es precisamente el mejor administrador del dinero de los donantes, pero no hay ningún reemplazo para Charlie Kirk en ningún sitio. Nunca lo habrá. Y él estaba, de alguna manera, a caballo entre la clase de donantes que pagaba su mansión en Scottsdale, Arizona, y las mansiones de todos sus amigos que se beneficiaban del chanchullo de Tepusa, donde en realidad el dinero nunca iba a campañas políticas reales. Simplemente se desviaba a diferentes contratistas y compinches. Era algo parecido a una operación de telepredicador. Y luego organizaban estos eventos llenos de espectáculo al estilo de la Super Bowl, con pirotecnia y mucha parafernalia, pero no estoy seguro de qué efecto tenían aparte de establecer una narrativa. Y la narrativa que estaban estableciendo estaba cambiando debido a la base conservadora, no por la dirección de Charlie Kirk. Y la base conservadora cada vez rechazaba más lo que consideraban Con Inc. o Conservative Incorporated. Esa versión artificial del conservadurismo impulsada por el Partido Republicano, que como he dicho era artificial, financiada a menudo por multimillonarios pro-Israel, pero presentada como America First, y la estaban rechazando. Así que ¿hacia dónde va ahora? Tepusa va a celebrar otra de estas extravagancias al estilo Super Bowl, llamada America Fest en diciembre. Y el orador principal va a ser Tucker Carlson. No lo han reemplazado. Y Marjorie Taylor Greene, la principal crítica de Israel en el Congreso hoy en día, es más contundente que AOC y la mayoría del squad. Quiero decir, ni siquiera se oye hablar de ellos, los miembros de la izquierda progresista del Partido Demócrata. Apenas se les escucha sobre este tema, en parte porque Trump es presidente. Así que la fricción es entre Marjorie Taylor Greene y Trump, quien ayudó a crearla. Y esa fricción estará presente en el escenario de Tepusa. ¿Qué dijo Tucker Carlson en el homenaje a Charlie Kirk? Dijo, ya sabes, lo comparó con Jesucristo, lo cual fue un poco extremo, y luego dijo que la gente que estaba sentada comiendo hummus no le gustaba lo que Jesús decía, así que decidieron matarlo. Quiero decir, ¿quién está sentado hoy comiendo hummus? ¿Quién habría matado a Charlie Kirk? O sea, fue simplemente, no sé, Tyler Robinson. Estaba comiendo hummus, como hummus sabra, en su piso con su compañero de piso Furry. ¿Eso es lo que Tucker Carlson estaba insinuando? No lo creo. Así que Tucker realmente está cruzando algunas líneas rojas para el movimiento sionista. Lo odian. Realmente quieren silenciar a Tucker Carlson y no pueden hacerlo. Así que este tipo de tren sigue avanzando. Y es un tren fantasma. Tepusa es como ese tren fantasma que tiene montones de dinero gracias a la figura y la imagen de Charlie Kirk.
y todos están luchando por intentar apropiarse de su legado. Pero, en última instancia, serán los jóvenes conservadores menores de 35 años quienes determinarán hacia dónde van las cosas. Porque TEPUSA no puede seguir recaudando fondos de manera creíble sin llenar los asientos. Y al mismo tiempo, no pueden recaudar dinero sin complacer a estos multimillonarios pro-Israel. Entonces, ¿cómo van a resolver esa contradicción? No me queda claro que puedan hacerlo. Por eso he estado prediciendo que el enfrentamiento que vimos en la Convención Demócrata de 2024, donde los demócratas tuvieron que cancelar un posible discurso de un orador palestino y bloquear resoluciones contra el genocidio en Gaza, Kamala Harris emitió una retórica patética sobre el sufrimiento de los civiles palestinos y luego dijo, pero Hamás violó a todo el mundo el 7 de octubre, ya sabes, alienando aún más a la base progresista. Eso se va a manifestar cada vez más en la Convención Republicana en 2028 y más allá. Y hay otros temas más allá de Gaza o Israel para ellos. Son las guerras. Los jóvenes conservadores, al igual que los jóvenes progresistas, no apoyan una guerra contra Irán, ni tampoco respaldan la guerra que Trump prometió terminar en Ucrania. Todo esto se va a desarrollar de una manera que no hemos visto antes. Y vamos a ver cómo estos partidos, como el duopolio bipartidista, quedan expuestos como un holograma antidemocrático que solo representa a la clase donante. Hablaste con el presidente de Irán cuando vino a Nueva York. ¿Cuál era su postura? ¿Qué dijo sobre el conflicto? Porque, como sabemos, los aviones cisterna estadounidenses, Estados Unidos los trasladó a Europa hace 3 días y ahora mismo han llegado a la base aérea de Al Udeid en Qatar. Están intentando hacer algo, el mismo tipo de movimiento que vimos durante el primer conflicto directo entre Irán e Israel. Parece que se están preparando para hacer algo. ¿Y cuál es el ambiente por parte de los iraníes? Bueno, solo un apunte rápido sobre eso. Netanyahu amenazó a Irak en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Muchos quizás no se dieron cuenta de eso. Estaba amenazando a las fuerzas de movilización popular. Así que cualquier movilización de Estados Unidos en la región para apoyar un ataque israelí podría ir más allá de Irán en este momento. Netanyahu creo que mostró el cartel, su gráfico sobre la bendición y la maldición. Y la maldición se extiende profundamente en Irak. Y esto es un problema para Estados Unidos, porque las fuerzas de movilización popular han ayudado, al menos temporal o momentáneamente, a estabilizar Irak al integrarse con el ejército iraquí. No son milicias. Y eso ha impedido operaciones en bases estadounidenses que están justo allí. Así que Israel está amenazando la estabilidad que al menos momentáneamente ha beneficiado a Estados Unidos. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, vino a Nueva York con una agenda bastante clara, que era llevar a cabo un último intento desesperado para evitar la reimposición automática de sanciones, lo cual, por supuesto, fracasó. Ya estaba decidido. Los hipócritas A3, los europeos, estaban decididos a imponer esto sin importar qué. No pueden permitir que la guerra económica e híbrida contra Irán termine o se extienda, como buscaban las delegaciones rusa y china al intentar prorrogar el JCPOA por 6 meses más. No podían permitir que eso ocurriera. Los europeos aceptaron completamente el ataque israelí no provocado contra Irán en junio. Pero Irán, y este gobierno en particular, quieren utilizar hasta el último gramo de influencia negociadora que tienen y enviar una señal de vuelta a las partes de la población iraní que supongo están menos inclinadas políticamente a apoyar a la República Islámica, de que han intentado todo, de que no hay nada que puedan hacer y de que, esencialmente, han sido traicionados por sus socios negociadores antes de la próxima ronda. Been betrayed by their negotiating partners before the next round of war.
Así que fui invitado, junto con un grupo de periodistas, analistas de think tanks y activistas por la paz, a una reunión pública fuera de la ONU con Pezeshkian. Y su mensaje era bastante sencillo. Guerra, seguro, volverán a atacar Irán. Esas fueron sus palabras. Incluso pronosticó el escenario de su propio asesinato o un intento contra su vida. Se informó que Pezeshkian escapó por poco de un intento de asesinato israelí en la última ocasión. Carrier insistit de que Irán está preparado contentos, incluido fuente su propio fenómeno. Han probado pasó por Lanthen. Escuché con cierta inquietud y supongo horror tu entrevista anterior con mi amigo Mohammad Marandi, donde dijo prácticamente lo mismo, que Irán está preparado para reemplazarlo también. Se trata de alguien que ni siquiera está en el gobierno, que es solo un comentarista privado, pero que desempeña un papel tan destacado por su dominio de los hechos y del inglés en los medios internacionales, que tiene que considerar que Israel también podría tenerlo como objetivo. Israel es simplemente una gigantesca máquina de asesinatos que ha estado matando a cualquier periodista en la Franja de Gaza. Así que ahora, incluso los comentaristas privados en Irán tienen que considerar que podrían tener una diana en la espalda. Para esto se está movilizando Irán. Y Pezeshkian también nos estaba hablando a nosotros, porque tenemos un canal directo con el público estadounidense. Había figuras de la revista The American Conservative y figuras de la izquierda. Así que básicamente estaba hablando a la parte del público estadounidense, que es antiguerra. Una de sus principales quejas era el concepto de terrorismo, especialmente después del ataque de Israel a Qatar, donde intentó eliminar a todo el equipo negociador de Hamas para simplemente terminar las negociaciones por completo. Pero atacó dentro de un aliado de Estados Unidos. El ataque alcanzó un edificio que estaba en un barrio densamente poblado de Doha. En ese momento, los colegios estaban saliendo. Y él dijo, ¿cómo es posible? ¿Por qué nos llaman terroristas cuando Israel no solo libra una guerra en 7 frentes y masacra a niños en Gaza, sino que también ataca dentro de un país aliado de Estados Unidos, en un barrio densamente poblado de civiles, llevando a cabo asesinatos en todo el mundo? Fue algo en lo que dedicó mucho tiempo y esfuerzo, quejándose de la visión occidental del terrorismo. Y finalmente, Pezeshkian pidió opiniones sobre cómo podrían mejorar las relaciones entre Estados Unidos e Irán, porque aparentemente ha perdido la esperanza de poder influir en el presidente estadounidense y su administración. Dijo que Steve Witkoff, el enviado para Oriente Medio, iría a Doha para estas reuniones y negociaciones. Y comentó que alguien debería haber grabado esto, porque nos diría algo muy positivo sobre todo el progreso que estábamos logrando, avanzando hacia un nuevo acuerdo. Y luego volvía a Washington y nos hacía exigencias belicosas que sonaban como si Israel le hubiera dicho lo que tenía que decir. La hipocresía era tan asombrosa que ya no creen que puedan volver a trabajar con los estadounidenses. Mi pregunta a Pezeshkian fue simplemente citar un discurso pronunciado por el líder de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, el 23 de septiembre, donde dijo que negociar con los estadounidenses en este momento, después de lo que acababa de ocurrir, sería una declaración de rendición nacional. Y le pregunté a Pezeshkian si eso reflejaba su opinión, en parte por el formato de la reunión. Habría 2 rondas de preguntas, y luego Pezeshkian respondería de forma generalizada, resumiendo todas las preguntas. Solo obtuve de él una respuesta generalizada que no fue un sí ni un no, lo cual fue desafortunado. Y Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, estaba sentado a su lado e intervino en un momento durante la reunión diciendo que en 2018 Israel atacó la instalación de Natanz con un artefacto explosivo,
Destruyeron algo así como 4.000 centrifugadoras. El objetivo del ataque israelí era sabotear las negociaciones con los estadounidenses. Pero el equipo negociador iraní continuó negociando mientras aumentaba el enriquecimiento a cerca del 60%. Esa fue su respuesta. Estaba sugiriendo que esa será su respuesta en adelante y que son flexibles respecto a los niveles de enriquecimiento, pero solo si reciben un alivio de las sanciones. Ese fue el mensaje de Araghchi. Max, cuando se trata de Irán y la guerra con Irán, ¿crees que los principales objetivos de Estados Unidos e Israel son los mismos o son de alguna manera diferentes en la forma en que ven el conflicto, la guerra con Irán? ¿Cómo podemos siquiera definir un objetivo estadounidense en Irán en este momento, independiente de Israel? El objetivo estadounidense ha sido delineado por Israel y moldeado por Israel a lo largo de varias décadas. Así que no existe un objetivo estadounidense distinto. El objetivo estadounidense debería ser negociar la paz con Irán para lograr acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos, acuerdos de importación y exportación, de modo que Estados Unidos pueda gasolina más barata. Quiero decir, ese debería ser el objetivo de Estados Unidos. Pero Irán apoya la resistencia en la región frente al genocidio en Gaza, un genocidio que considero continuo a lo largo de décadas. Esa es la única razón por la que esto está ocurriendo. No hay necesidad de saquear Irán para conseguir acuerdos favorables sobre el petróleo. Y, en última instancia, seguir el objetivo israelí en la próxima fase podría llevar al cierre del estrecho de Hormuz, lo que devastaría la economía global e incluso empeoraría la situación del consumidor estadounidense, que ya está empezando a sufrir los efectos de los aranceles maximalistas y erráticos de Trump. Así que el objetivo israelí es el objetivo de Netanyahu, que es el cambio de régimen, y ese se convierte en el objetivo estadounidense. Y el pretexto es que existen reservas de uranio enriquecido al 60% en algún lugar de Irán. Así que tenemos que reunir todos estos aviones estadounidenses y enviar cada vez más de nuestro menguante stock de misiles THAAD para defender a Israel mientras se prepara para otro ataque. Es como el pretexto sobre Venezuela. El Departamento de Justicia y la CIA crearon un cartel falso, declararon que Nicolás Maduro es el jefe de ese cartel y que Estados Unidos debe atacar dentro de Venezuela para eliminar los carteles y salvar la vida de los estadounidenses que están siendo envenenados. Y cualquiera que sea lo suficientemente ingenuo como para creer eso, en realidad apoyará el verdadero objetivo de Marco Rubio y el complejo industrial gusano en el sur de Miami, en el sur de Florida, que es el cambio de régimen. La guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, estos son solo pretextos falsos para la intervención estadounidense. Y en ambos casos, Estados Unidos sigue la agenda de una quinta columna maligna que busca explotar el poder militar y económico de Estados Unidos para llevar a cabo su propia agenda sectaria y limitada. Con respecto a Irán, Israel ha perdido el elemento sorpresa que explotó al utilizar las negociaciones para atacar a Irán. Creo que fue el 10 de junio, o no, el 13 de junio, cuando mató a numerosos comandantes de la IRGC fuera de servicio y a científicos nucleares. Han perdido eso en este momento, y ya no hay negociaciones que adormezcan a Irán en una falsa sensación de seguridad. También han perdido gran parte de su capacidad. Parece que han perdido gran parte de su capacidad para atacar desde dentro a través de células del Mossad, especialmente con este tipo de bases ocultas de drones dentro de Irán, que causaron mucho daño. Hubo muchas deportaciones de migrantes afganos que, según se decía, servían como una especie de base para el reclutamiento del Mossad dentro de Irán. Han perdido eso. Pero lo más importante que han perdido, y Pezeshkian lo mencionó, es la amenaza de un cambio de régimen desde dentro por parte del pueblo iraní.
Creo que fue el asesinato de civiles y los atentados con coche bomba en Tahrish, en el norte de Teherán, donde hay una parte de la población que se opone a la República Islámica. La clase media y alta empieza a ser atacada y comienzan a unirse en torno a la bandera y a apoyar al ejército. Pero hubo un acontecimiento durante el último conflicto de 12 días que creo que realmente resume el fracaso israelí, y fue el ataque a la prisión de Evin, que es la prisión donde se dice que están recluidos presos políticos y disidentes. Los israelíes, en este estado delirante y febril de neoconservadurismo, pensaron que si atacaban con un misil la puerta de la prisión de Evin, enviarían una señal a todos los iraníes que odian a la República Islámica para que salieran a las calles y que Israel los liberaría. Lo que acabaron haciendo fue matar a varios prisioneros. Mataron a trabajadores sociales y a familiares que estaban visitando a los presos. El público iraní reaccionó con total repulsa, incluidos disidentes exiliados respaldados por Occidente, como Narges Mohammadi, que condenó este hecho. Esa señora, la señora del pelo, lo condenó, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que básicamente es un agente de la CIA. Así que los israelíes fracasaron completamente en crear caos en las calles. Así que esta vez, creo que la próxima ronda será muy diferente. Y la idea de un cambio de régimen está descartada. Va a ser una ronda de conflicto mucho más violenta. Y creo que el objetivo israelí aquí, volviendo al principio de mis comentarios sobre esta cuestión, es arrastrar a Estados Unidos aún más profundamente, posiblemente lograr que Estados Unidos os despliegue más de sus activos navales, que Estados Unidos entre en combates mucho más cercanos con Irán y, en última instancia, que ponga tropas sobre el terreno. Cada muerte estadounidense contra Irán será la muerte de soldados estadounidenses por Israel. Eso es un hecho. Donald Trump está hablando de su acuerdo de paz para la situación en Gaza, y lo que resulta tan sorprendente es que no se menciona el derecho de los palestinos desgazatíes a decidir sobre su futuro. ¿Qué quieren ser? ¿Cuál es el futuro que tienen en mente? Y cuando miras estos 21 puntos que él menciona en esto, ¿cuáles, en tu opinión, son los puntos más importantes del acuerdo de paz? Y eso va a ser posible con lo que está ocurriendo en Gaza. Porque Netanyahu salió y dijo que no le importa, que no va a retirarse de Gaza. Entonces, ¿cuál es el sentido, al fin y al cabo, de este plan de paz, en tu opinión? Todo ha sido orquestado por los israelíes. Este plan de paz de 21 puntos. Y es una artimaña para presentar a Hamas como intransigente después de que hayan aceptado prácticamente todas las propuestas, solo para que Estados Unidos les quite el suelo bajo los pies diciendo, oh, teníamos una propuesta. Luego vuelven y dicen, bueno, en realidad Hamas la rechazó, porque Netanyahu cambia la propuesta y luego Estados Unidos acepta los cambios de Netanyahu. Así que esta fue una maniobra de propaganda más sofisticada, presentar un paquete detallado y coherente. Les llevó mucho tiempo prepararlo. Necesitaban demoler gran parte de Gaza para crear la sensación de que se acercaba e era inminente un día después. Y necesitaban que Tony Blair se sumara como una especie de L. Paul Bremer, refiriéndose al jefe de la autoridad provisional de la coalición, que fue un desastre total y absoluto para el pueblo iraquí durante la ocupación estadounidense de Irak. Reformulado para Gaza con varias soluciones tecnológicas que beneficiarán a Tony Blair y a su Tony Blair Institute, que ha recibido algo así como $300 millones de Larry Ellison, el multimillonario ultrasionista que dirige Oracle, el contratista de datos de la CIA a Israel. Todo esto, ya sabes, son incentivos. Tony Blair básicamente solo ve el dinero aquí. Así que tienes a Tony Blair como jefe de la Autoridad Internacional de Transición de Gaza. Acabo de revisar sus documentos de estructura institucional y es ridículo.
Hay una sección sobre los derechos de propiedad para las personas en Gaza, que son reconocidas en los documentos como alentadas a migrar voluntariamente, pero dice que habrá una junta para asegurarse de que se respeten sus derechos de propiedad. Sí, claro. Luego, en el plan de 21 puntos, todo el énfasis está en la desradicalización de Hamas. Nadie va a desradicalizarse cuando has destruido sus hogares, arruinado sus vidas y sigues matando a sus familiares. Pero es desradicalización bajo ocupación. Esto es siempre una fantasía. Es como cuando Hillary Clinton de eliminar el odio de los libre texto de la autoridad palestina, pero sin poner fin a la ocupación. Supuestamente a los líderes y miembros de Hamas se les dará pasos seguros si depongan las armas. Y entonces llegará la utopía. Es una auténtica broma. Este es un plan de pacificación para continuar con el genocidio, con el apoyo de al menos algunas figuras conocidas en la comunidad internacional. Y no pondrá fin a la violencia contra Gaza, porque como hemos visto en Siria, cuando Siria aceptó ser pacificada bajo el liderazgo impuesto del ex líder de Al-Qaeda, Ahmed al-Shara, Israel ha seguido atacando día tras día, semana tras semana, destruyendo los restos del ejército árabe sirio, destruyendo posibles bases que Turquía estaba estableciendo para entrenar al nuevo ejército sirio. Los ataques continúan. Creo que ayer en Quneitra, el ejército israelí incluso exhibió banderas israelíes en los altos del Golán ocupados. Y todo esto sucedía mientras Ahmed al-Shara regresaba de Nueva York, donde se reunió con uno de los principales intermediarios multimillonarios de Netanyahu, Ronald Lauder, quien ha donado millones y millones de dólares no solo al lobby israelí, sino también para apoyar la actividad de asentamientos israelíes. No importa lo que haga, Siria sigue ocupada, sigue siendo atacada. Así que si la resistencia en Gaza se rinde, recibirán el mismo trato. Mira lo que está ocurriendo en el sur del Líbano. Hay un alto el fuego entre Hezbollah e Israel. ¿Y qué está haciendo Israel? Está luchando. Está llevando a cabo su estrategia de guerra entre guerras, o cortar el césped, donde sigue matando a miembros de Hezbollah, sigue atacando las casas de la población en el sur del Líbano, y ejerce presión sobre el gobierno títere de Nawaf Salam para que desarme a Hezbollah junto con Estados Unidos. Así que este plan no es un plan de paz. This plan is not a peace plan. It is a pacification plan. Es un plan de pacificación y conducirá a la exterminación de un gran número de personas en Gaza, por lo que Hamas ha reafirmado su línea roja de que no entregará sus armas, al igual que Hezbollah ha reafirmado esa línea roja. Y creo que después del aniversario del intento de asesinato de Hassan Nasrallah, cada vez está más claro el papel que ha desempeñado Hezbollah, que es mantener a las tropas y ocupantes israelíes fuera del Líbano y proteger al pueblo libanés de ellos. Y si se desarman, verás a Israel avanzar hasta el río Litani y empezar a asumir un papel cada vez más agresivo en territorio libanés. Recuérdalo. On Lebanese territory, mark my words. Max, there is some sort of difference between the United States and Max, Israel when it ¿hay comes algún to tipo de diferencia entre Estados Unidos e Israel en lo que respecta a Siria? Al-Shara estaba hablando con el general Petraeus. Dijo que su éxito es nuestro éxito. ¿De dónde viene esa postura? Si miras a Israel, no está tan cómodo con la situación en Siria y el papel de Turquía. Y ves a Estados Unidos intentando de alguna manera calmar la situación, unirles. Al fin y al cabo, ¿quién es Al-Shara para el general Petraeus? Para que vea su éxito como el éxito del general Petraeus. he sees that his success is General Petraeus' success. It raises a lot of questions about who al-Shara. Esto plantea muchas preguntas sobre quién era Al-Shara, también conocido como Mohammed Jolani, cuando salió de Camp Bucca. Y envía un mensaje insultante a las familias de los veteranos estadounidenses a quienes se les dijo que estaban luchando contra el terrorismo durante el aumento de tropas en Irak que supervisó el general Petraeus como jefe del CENTCOM, cuando fue aclamado como un maestro de la contrainsurgencia. Pues bien, el de la Gesprein Mandak ese insurgente Mohammed Jolani era un miembro en ascenso.
Al-Qaeda en Mesopotamia. Y de repente, Jolani aparece en escena junto a la figura de Hakim, que más tarde es de Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda en Siria. Who later became the founder of Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda in Syria. If I were the mother of a veteran, Si yo fuera la madre de un veterano que murió en Irak, estaría bastante disgustada y enfadada con Petraeus. Y me daría cuenta de que tendría que enfrentarme a la realidad de que mi hijo solo había sido un peón en esta gran conquista geopolítica por Oriente Medio, el gran juego. Y ese es el papel que Shara desempeña para Petraeus. Petraeus ha estado muy cerca de los distintos actores de la inteligencia estadounidense que gestionan la guerra sucia en Siria. Le veía entrar en reuniones. Una vez asistí a una reunión de los cascos blancos sirios, que eran una especie de gran baza de poder blando para Estados Unidos, Turquía y Qatar en la guerra sucia de Siria. for the US and Turkey and Qatar in the Syrian dirty war. And they came to Washington at the Atlantic Council. Y vinieron a Washington al Atlantic Council, que es el think tank no oficial de la OTAN. Petraeus estaba sentado justo allí, en la primera fila. Luego entró a una reunión con Raed al-Saleh, el supuesto líder de los cascos blancos, para una reunión privada, ya que querían gestionar la guerra sucia. Después de esa reunión, los cascos blancos hicieron varias afirmaciones falsas sobre ataques químicos, lo que provocó la intervención occidental. Así que Petraeus quiere seguir siendo un actor en Siria. Y cuando dice, ¿cuál fue la cita? Vuestra victoria es nuestra victoria. Vuestro éxito es nuestro éxito. Nuestro éxito. Cuando Petraeus dice nuestro éxito, eso incluye a los israelíes. Our success, that includes the Israelis. I mean, it's all about guaranteeing Israel. Quiero decir, todo se trata de garantizar la profundidad estratégica de Israel en Siria, lo que esencialmente significa ceder el Golán. Y según lo que entiendo de al-Shara, por hablar con sirios que han estado en Siria desde que él asumió el poder, que conocen su forma de pensar, y por mi propio entendimiento de su pensamiento, es que está dispuesto a ceder varias partes de Siria, quizás no la costa de Latakia, a cambio. Es decir, básicamente está dispuesto a rendirse ante Israel, pero su verdadero objetivo es transformar las áreas que controla, los 4 principales centros de población, en una especie de Kandahar, e importar este tipo de Islam takfiri a Siria, que un gran porcentaje de la población siria rechaza. Esa es su visión. Eso es en lo que realmente cree. Y es un jugador astuto que está haciendo todos los movimientos correctos para lograrlo. Y todo empieza por venderse a los israelíes. Por cierto, a Israel no le importa si Alepo se convierte en Kandahar. De hecho, lo prefieren. Recuerda lo que dijo Moshe Ya'alon, el exministro de Defensa israelí, durante la guerra sucia en Siria. Dijo, prefiero al ISIS en los altos del Golán, en el lado sirio, antes que al ejército árabe sirio y a la Guardia Revolucionaria iraní, porque ellos sí son una fuerza de combate competente y comprometida con Palestina. ISIS, ¿qué son ellos? Son una broma. What are they? They're a joke. Matt, looking at the Trump administration. Mirando a la administración Trump, Donald Trump fue elegido argumentando que es un negociador. Quiere negociar con Irán, con Rusia. Lo que está ocurriendo con el dólar se debe a estas guerras continuas, interminables, con Irán, Rusia, con la región. Pero si miras la forma en que hablan hoy en día, hablan de enviar misiles Tomahawk a Ucrania, hablan de una nueva guerra con Irán. ¿Quién decide en esta administración? ¿Quién es el principal? El cerebro de la administración. ¿Hay alguien allí a quien se le pueda llamar cerebro? ¿O es simplemente una enorme, ya sabes, especie de división dentro de la administración? 2 fuerzas, 3 fuerzas, facciones luchando entre sí dentro de la administración. Sí, diría que hay varias facciones, pero las facciones que están ganando representan a la facción neoconservadora que inició esta conquista posterior al 11S bajo George W. Bush. Sigo diciendo que el segundo mandato de Trump se siente como la tercera venida del primer mandato de George W. Bush. Lindsey Graham es el gran ganador en Ucrania después de Alaska. Trump ha dado completamente la vuelta y ha aceptado nuevos acuerdos de armas,
congelando las negociaciones. Y en cuanto al general Keith Kellogg, Donald Trump en el hemisferio occidental ha cedido su agenda a Marco Rubio, quien silenciosamente se ha convertido en la figura más importante o influyente dentro de la burocracia de seguridad nacional, junto con Stephen Miller, el tipo de fanático nativista que respalda el plan de Rubio para empezar a librar una guerra dentro de Venezuela. Rubio en realidad controla más puestos de seguridad nacional a nivel de gabinete que cualquier otra persona en Estados Unidos desde Henry Kissinger. Ciertamente no es tan astuto como Henry Kissinger, pero está consiguiendo lo que quiere. Así que estos 3 o 4 grupos tienen agendas diferentes. La facción que creo que está perdiendo ahora mismo es la de Elbridge Colby, que forma parte del círculo íntimo de asesores de seguridad nacional de Trump. Es un fanático anti-China que ve el objetivo final del imperio estadounidense como neutralizar o debilitar la amenaza china, ya que China está superando a Estados Unidos como potencia económica global, no mediante la fuerza militar, sino a través del comercio, la infraestructura, la iniciativa de la Franja y la Ruta y la expansión de los BRICS. Así que Elbridge Colby estaría aterrorizado ante la perspectiva de otro conflicto con Irán, porque eso agotaría aún más las reservas estadounidenses de misiles THAAD, que él preferiría reservar. Y yo pensaría que J.D. Vance, que es una figura de la facción Colby, o se podría llamar la facción Vance, querría entregar esos misiles THAAD a Taiwán o a Japón y Filipinas, que acaban de firmar un pacto de defensa anti-China. Quieren militarizar el anillo del Pacífico y contener a China. Y no pueden hacerlo porque Israel seguimos desperdiciando, o mejor dicho, Estados Unidos sigue desperdiciando misiles THAAD en esta pequeña y loca colonia de apartheid que no puede dejar de atacar a Irán. Y al mismo tiempo, Ucrania ha tenido que redistribuir baterías Patriot, incluso para defender a Israel. La facción que quiere enfrentarse a China, en última instancia, querría un acuerdo en Ucrania, y ha presionado por un acuerdo en Ucrania que congele las líneas alrededor de Jersón y Zaporizhia. Y las líneas ya no están congeladas. Rusia sigue avanzando. Ucrania no tiene la mano de obra, por mucha capacidad técnica que tenga, para llevar a cabo estos sofisticados ataques con drones o para utilizar armas estadounidenses más avanzadas, incluidos los Tomahawk, para atacar dentro de las regiones fronterizas rusas. Simplemente no tienen la mano de obra, lo que significa que mientras esas líneas no estén congeladas, Estados Unidos seguirá enviando cada vez más armas a medida que Rusia avanza hacia Odessa. Así que los verdaderos imperialistas, los auténticos planificadores imperialistas a largo plazo dentro de la administración Trump, están perdiendo a largo plazo, mientras la administración Trump se posiciona para conflictos que apaciguan a las facciones con una visión mucho más miope. Y quiero decir, son 3 visiones como dije antes. Una, Rubio complaciendo al complejo industrial gusano en el sur de Florida, que es una pieza clave en la estrategia electoral de Trump, siempre ganar Florida. Pero también, quiero decir, Rubio tiene este fervor ideológico que comparten para destruir Venezuela. Y luego piensan que una vez destruida Venezuela podrán derrocar al gobierno en Cuba, que depende de las exportaciones y la ayuda venezolana. Y después Nicaragua será la siguiente. Y entonces la región quedará completamente libre para que Estados Unidos la explote. Y luego está la facción neoconcionista. Lindsey Graham está actuando un poco como portavoz de ellos. Quieren destruir Irán por motivos ideológicos. Y luego tienes a esta tercera facción, que es algo así como el liderazgo militar tradicional. Ellos están centrados en la puerta giratoria. Están ganando muchísimo dinero gracias al presupuesto de defensa de $1 billón, que en su mayoría va a parar a los contratistas. Solo alrededor del 6% se destina realmente al mantenimiento de las tropas estadounidenses sobre el terreno. Solo les importan los beneficios y la guerra continua. Y cuando abandonen la administración Trump,
van a cosechar esos beneficios. The Trump administration, they're going to rake in those profits. And then I should say there's sort of Y luego debería decir que hay una especie de cuarto factor. No sé si es una facción, pero sí un cuarto factor. Si prestaste atención al discurso de Donald Trump en Quantico, que está siendo minimizado incluso por las personas que más odian a Donald Trump en Washington, los liberales y demás, ellos dicen, oh, se burló. Básicamente, para quienes no lo sepan, Pete Hegseth, que es uno de los secretarios de defensa menos cualificados, simplemente por su rango y falta de experiencia, está allí básicamente porque es un comunicador eficaz que fue presentador de Fox News. Reunió a 200 generales estadounidenses y altos mandos en Quantico. Muchos de ellos tuvieron que cruzar, algunos tuvieron que cruzar 10 usos horarios. Y luego él pronunció este discurso, lacerándolos por ser gordos y gays. Quiero decir, básicamente eso fue lo que dijo. Dijo algo como, no vamos a tener más tíos con faldas, y demasiados de vosotros estáis demasiado gordos, y eso no es lo que somos. Y eso fue tratado casi como una broma por los medios y hasta por los liberales. Pero en realidad está preparando el terreno para una purga politizada del ejército, en la que los leales a Trump serán ascendidos a nuevos puestos, y aquellos que sean percibidos como demócratas serán expulsados. Luego, Donald Trump sube al escenario. Intenta que la audiencia militar se ría de sus bromas. Algunas de sus intervenciones son el clásico humor de Trump, como si fuera un monologuista, como si estuviera actuando en un club nocturno de Nueva Jersey o algo así. Habla de cómo Obama baja las escaleras del Air Force One con estilo. Pensaba que si había risas, eso mostraría algún tipo de apoyo hacia él por parte de los generales, como un apoyo espontáneo, pero nadie se rió. Así que, en ese sentido, fracasó. Pero si analizas lo que Trump estaba diciendo, incluyendo su apoyo y respaldo a la agenda de Rubio contra Venezuela, pidió utilizar ciudades estadounidenses como campos de entrenamiento para el Estados Unidos, con el fin de librar una guerra y pacificar partes de la población estadounidense a las que describió como animales. Básicamente, minorías urbanas y personas pobres. Van a enviar tropas a Memphis esta próxima semana, y también hay planes para desplegarlas en Chicago. Pero él habla de las ciudades estadounidenses como campos de entrenamiento para conflictos extranjeros. No habíamos escuchado este tipo de lenguaje antes. Y mientras Trump hace esto, es algo que Stephen Miller, su principal asesor, quiere, y que también quiere una gran parte de su base. Esto diluye el impulso de enviar realmente tropas estadounidenses a un teatro de conflicto en la cuenca del Pacífico o en Irán. Así que tienes todas estas agendas y facciones en competencia, y la facción que perderá aquí son los planificadores imperiales a largo plazo, que creo que a la larga son más peligrosos, y están perdiendo frente a los ideólogos y los oportunistas codiciosos dentro del ejército. Muchas gracias, Max, por nosotros hoy. Es un gran placer tenerte aquí y espero verte de nuevo pronto. Muchas gracias, Nima. Siempre es un placer hablar contigo. Un verdadero placer, Max.